Quinolonas. Repasemos la historia y los antecedentes de estos antibióticos. Las quinolonas se agrupan en primera generación y se prescriben desde la década de 1960. La primera quinolona que se sintetizó fue el ácido nalidíxico en 1962. Las fluoroquinolonas son análogos del ácido nalidíxico y sus modificaciones estructurales se diseñaron para disminuir la resistencia e incrementar la actividad antimicrobiana. Se denominan de este modo por una molécula fluorina añadida en la posición 6, la cual proporciona 10 veces más inhibición sobre la adenegirasa. Pasemos a la clasificación. Tenemos las quinolonas de primera generación, como el ácido nalidíxico, la sinoxacin, ácido pipemídico. En la actualidad este tipo de quinolonas se prescriben de manera infrecuente, tienen una mínima distribución sistémica. Históricamente tenían excelente actividad contra gram negativos, pero actualmente están confinadas a Escherichia coli y otras enterobacterias. No son activas contra gram positivos o anaerobios. De esta generación se descontinuaron la sinoxacina y el ácido oxolínico. Las de segunda generación, como podemos ver, está el norfloxacino, el ciprofloxacino, el omefloxacino, floxacino, levofloxacino. Estas se desarrollaron en 1980, tienen mayor actividad contra enterobacterias y pseudomonas aeruginosa, pero con cobertura limitada para cocos gram positivos. No cubren anaerobios y del mercado fueron retirados el omefloxacino, el enoxacino y el p-floxacino. Las de tercera generación están el gatifloxacino, el esparfloxacino, el agrepafloxacino. Tienen cobertura para bacilos gram negativos y mayor espectro contra gérmenes gram positivos como Streptococcus pneumoniae y otros gram positivos, así como para anaerobios debido a que su unión a la enzima es más potente. La nadifloxacina es una quinolona de uso tópico con actividad contra Propionibacterium agnes, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus epidermidis, y está indicada para el tratamiento del acné, así como para la foliculitis. El grepafloxacino y el esparfloxacino fueron descontinuados por originar cardiotoxicidad. Cuarta generación están el moxifloxacino, gemifloxacino, trovafloxacino. Esta generación más reciente tiene mayor actividad contra las bacterias gram positivas, incluido Streptococcus pneumoniae. Mantienen su cobertura para bacilos gram negativos y anaerobios. El trovafloxacino fue retirado del mercado porque provocaba toxicidad hepática, mientras que el garenoxacino, citafloxacino, clinafloxacino aún no están aprobados por la FDA. El citafloxacino ha demostrado actividad bactericida para infecciones contra Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina. Estructura química. Pues las quinolonas tienen un núcleo, piridona, beta-ácido carboxílico y un anillo aromático. Tenemos que reconocer el átomo de carbono en las quinolonas, como el norfloxacino, floxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, y el átomo de nitrógeno que está presente en la naftiridona, el ácido nalidíxico. Mecanismo de acción. Los sitios de unión de las fluoroquinolonas son las topoisomerasas. Las topoisomerasas bacterianas son una clase de enzimas decisivas para el mantenimiento de la molécula de ADN celular
en su forma estable física y biológicamente activa. Son enzimas indispensables para la replicación del ADN bacteriano. La ADN girasa se encarga de mantener el superenrollamiento del ADN, mientras que la topoisomerasa 4 separa las hebras de ADN tras su replicación. Las fluoroquinolonas actúan contra la ADN girasa en los gérmenes gram negativos y sobre la topoisomerasa tipo 4 en el caso de las bacterias gram positivas. Espectro antimicrobiano. Las fluoroquinolonas tienen un amplio espectro. Todas tienen actividad contra bacilos gram negativos aerobios, facultativos, adquiridos en la comunidad, como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, incluidas las enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. En un 82% de Escherichia coli adquirida en la comunidad es sensible y cepas sensibles a Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus y Morganella. La sensibilidad a Pseudomonas aeruginosa es del 80% y del 95% a Serratia. Son menos activas contra bacterias gram positivas como estafilococos, streptococos, enterococos y anaerobios. Las nuevas fluoroquinolonas tienen actividad contra bacterias gram positivas y mejor actividad contra anaerobios, específicamente la sparfloxacino, la trovafloxacina y la clinafloxacina. In vitro tienen actividad contra clamidia, micoplasma, ureaplasma, mycobacterium, plasmodium, rickettsia y bartonella. La ofloxacina tiene actividad contra clamidia trachomatis. Las quinolonas de tercera y cuarta generación tienen mayor actividad contra Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, como es la levofloxacina, gatifloxacina, trovafloxacina y moxifloxacina. Tienen poca o nula actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina y gram negativos nosocomiales multiresistentes. Farmacocinética. Cuando se administran por vía oral, se absorben satisfactoriamente y la concentración máxima se alcanza en 1 a 2 horas posteriores a la ingestión. Tienen una escasa unión a las proteínas, sí poseen buena penetración en tejidos, como ser pulmón, mucosa bronquial, riñones, próstata, hueso y vías urinarias, pero no así en sistema nervioso central, excepto la trovafloxacina, que se alcanza adecuadas concentraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo. Pero cuando se administra como una prodroga, que es la alatrofloxacina, se metabolizan en el hígado y 90% se excretan por filtración en los túbulos renales. La ciprofloxacina se elimina por vía hepática y por la orina. El ácido anhidríxico y la pefloxacina se metabolizan en el hígado y la floxacina se elimina principalmente por la orina. La trovafloxacina solo se elimina por vía hepática. Tienen una vida media de 10 horas con efecto postantibiótico contra bacterias gram negativas, similar a los de los aminoglucósidos. En cuanto a la eliminación, la ofloxacino, levofloxacino, citafloxacino se eliminan por vía renal predominantemente, y el ácido anhidríxico, el trovafloxacino y el moxifloxacino se eliminan por vía hepática principalmente. Reacciones adversas. Dentro de la toxicidad están las gastrointestinales, como ser la anorexia, náusea en un 8%, vómitos en un 2%, diarrea en un 5%. La diarrea provocada por Clostridium difficile es rara
y por escaso efecto en anaerobios. En cuanto a la anafilaxia, se ha descrito de 1.2 por 100.000 casos. También hay reacciones alérgicas y dermatológicas como exantemas inespecíficos, urticaria, fotosensibilidad, que se registran en 1 a 2% de los casos. La lomefloxacina, la clinafloxacina y la esparfloxacina causan mayor fotosensibilidad. A nivel del sistema nervioso central, pues pueden verse mareo en un 3%, cefalea en un 6%, insomnio en un 4%, vértigo, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, también ansiedad, depresión y convulsiones. A nivel osteoarticular, las artralgias se han descrito durante el tratamiento, pero en una frecuencia de 1.5% en niños con fibrosis quística tratados con ciprofloxacino y llega a ascender hasta 14% en adolescentes tratados con pefloxacina. Sin embargo, no se ha registrado daño articular, pero este efecto solo se ha observado en perros. Estas reacciones desaparecen al suspender el tratamiento. La tendinitis y la rotura del tendón de Aquiles ocurren con la pefloxacina y excepcionalmente con la ciprofloxacina, que es la que más utilizamos, la ofloxacina y la levofloxacina. Otros daños a nivel oftalmológico es desprendimiento de retina asociada al uso de fluoroquinolonas. A nivel cardiovascular, prolongación de la onda QT, taquicardia ventricular polimorfa, más frecuente con esparfloxacino y grepafloxacino, por lo cual fueron retiradas. En cuanto al laboratorio, pues sí se ha descrito casos de leucopenia y eosinofilia, pero es rarísima, menos del 1%, elevación de transaminasas de 1 a 3%. Con el trovafloxacino y el temafloxacino, pues se han visto casos asociados a anemia hemolítica, insuficiencia renal, trombocitopenia, pero la incidencia es en 1 en 5.000. Y el gatifloxacino produce hipoglicemia grave en pacientes diabéticos tratados con hipoglucemiantes orales o en ancianos. Indicaciones terapéuticas. Vamos a hacer una separación en tres grupos. Unas son las de elección, otras son las de uso común y las que se utilizan en niños. Las indicaciones de elección son para infecciones por salmonella y shigella, infecciones por legionela en asociación con rifampicina, enfermedad por arañazo de gato causada por Bartonella henselae, infección por Campylobacter jejuni. De uso común están la infección urinaria, la prostatitis, uretritis, la infección intraabdominal, la diarrea del viajero, pie de diabético, sinusitis, otitis media supurativa crónica, neumonía asociada a la atención de la salud, artritis séptica, osteomielitis crónica, portadores de Neisseria meningitidis, fiebre tifoidea, el tratamiento ambulatorio de neutropenia y fiebre de bajo riesgo, infecciones por micobacterias, en caso de Mycobacterium tuberculosis multiresistente, fibrosis quística, bacterias gram negativas multiresistentes. Las indicaciones para niños de segunda línea para pielonefritis por Escherichia coli, como el ciprofloxacino, y la profilaxia para anthrax, como es el caso de ciprofloxacino y levofloxacino.